Noticiario 1936. Los 150 días que cambiaron la historia de España. Noticiario independiente de la tarde. Desde nuestros estudios de la calle Antonio Maura de Madrid. Muy bienvenidos, queridos radioyentes de Radio Universal, a nuestro boletín informativo del día de hoy, 6 de junio de 1936. Vamos pues con nuestro editorial. Los llamados sucesos de Yeste podían fácilmente haber hecho caer al gobierno, pero Largo Caballero ha preferido no entrar a degüello. El debate parlamentario ha sido insulso a este respecto. La derecha también ha preferido no erosionar al Ejecutivo y mantener un perfil bajo en el debate. Se trata, en definitiva, de apoyar a las fuerzas de orden público en momentos muy críticos. Aunque sucesos luctuosos como estos no pueden alegrar a nadie, podemos albergar la esperanza de que el campesinado aprenda una lección. No deben fiarse de agitadores profesionales que alientan la ocupación ilegal de fincas y les dejan luego tirados ante los fusiles de la Guardia Civil. La principal responsabilidad de lo sucedido no está ni en el Instituto Armado ni en los campesinos. Está en los elementos marxistas que juegan al cuanto peor, mejor. Y todavía Mige, uno de los jefecillos comunistas, se permite lanzar dicterios contra los propietarios y decir que esas tierras son del pueblo. Lo dicho, los comunistas aspiran a crear una situación prerrevolucionaria y han encontrado en el campo y en la desesperación campesina el medio más propicio para ello. Vamos con nuestra primera noticia publicitaria en Radio Universal y a la vuelta, ya saben, información nacional. La crema líquida de pepinos Gemei, pura y fragante, limpia y suaviza la piel, dándole el aspecto fresco y delicado de los pétalos de flor. Es buenísima para conservar las manos finas y expresivas y como toque final, no olvide los exquisitos polvos Gemei. Pues abrimos esa página de información nacional en Radio Universal, como todos los días, después de nuestro editorial. En el debate sobre los sucesos de Yeste, el Gobierno informó de los detalles proporcionados por el alcalde de aquella localidad. De los 25 guardias civiles que participaron en la acción, uno resultó muerto y otros 14 heridos. Entre los heridos, uno lo fue por un hachazo en el cuello y los otros por puñaladas por la espalda. José Calvo Sotelo ha referido a los periodistas que al finalizar el análisis de las circunstancias de estos 17 muertos y 15 heridos entre los campesinos, hay que tener en cuenta que muchos huyeron por las alcantarillas para tratar de evitar su detención y que algunos con heridas mortales allí murieron. Los revoltosos se apoderaron de 7 fusiles Mauser y tirotearon con ellos la casa cuartel de la Guardia Civil desde una casa próxima. Los marxistas hicieron creer a los campesinos que la Guardia Civil tenía orden de no disparar. Cuando ésta se dispuso a desalojar los montes, se encontró con una violencia extrema por parte de los campesinos. Los guardias, viendo en peligro su vida, repelieron la agresión con el penoso balance de muertos y heridos por ambas partes ya conocido. El diputado comunista Mige ha declarado sobre lo ocurrido en Yeste que los bienes de los Alfaro, los 2 caciques locales, son del pueblo y hay que entregárselos a este. Los hermanos Alfaro deben sufrir el rigor de la justicia. Y en cuanto a la situación en Córdoba, debido a la escasez de la cosecha, nos alcanzan, como siempre, nuestros compañeros de redacción la última hora. Se cree que la cosecha en la provincia de Córdoba va a ser sencillamente ruinosa. Muchos jornaleros, sin haber sido contratados por los propietarios, han iniciado por su cuenta la recolección, por la que luego exigirán salarios que ellos mismos fijan. De esta manera ponen en peligro lo poco que se pueda salvar de la cosecha. Y antes de abrir nuestra página de información nacional, vamos a una noticia de publicidad. Cafiaspirina, 1 o 2 tabletas vencen el dolor más rebelde y devuelven a nuestro semblante la acostumbrada expresión de bienestar y optimismo. Cafiaspirina Bayer. Y en cuanto a la información internacional, nos llega a la última hora
desde nuestra redacción. El socialista Léon Blum, en Francia, ha llegado al poder en una situación límite. 500.000 obreros en huelga, unas 500 fábricas paralizadas y ocupadas, amenazas de escasez de pan, carbón, leche y hielo. Se ha paralizado la producción de acero, caucho, productos químicos y armamentos. Los patronos han dicho que así no negociarán por ser un método ilegal. En Francia existe un peligro inminente de revolución social. Y hasta aquí nuestro boletín informativo en Radio Universal. Vamos a despedirlo, como siempre, con una melodía musical de nuestra selección que esperamos sea del agrado de todos ustedes. Hasta mañana, amigos. Gracias. Bueno, pues una vez más atravesamos la dimensión tiempo, la magia de la televisión, y desde el 6 de junio de 1936 nos trasladamos al 6 de junio de 2019. Y está con nosotros, por fin, aleluya, loado sea el Señor. Acaba de debutar en el programa, espero que esté en los programas que restan, mi queridísimo Fernando Paz. Él es escritor, es profesor y es historiador, uno de los grandes historiadores jóvenes españoles. Muy bienvenido, querido Fernando, ya era hora. Un placer, Eduardo, un placer. Qué caro te haces de ver. No ha sido cosa de mi voluntad. Lo sé. Bueno, Fernando, vamos a ver. Hoy la parte del león de la página de Información Nacional del 6 de junio de 1936 han sido los sucesos de Yeste, en los que en una ocupación de fincas hay un tiroteo entre la Guardia Civil y los jornaleros, los campesinos que ocupan las fincas, engañados por un diputado comunista que les dice que la Guardia Civil va con las armas descargadas, y hay muertos por parte tanto de la Guardia Civil como de los jornaleros que ocuparon la finca. Bueno, el episodio de Yeste es un episodio que yo creo que retrata muy bien y es revelador de la situación del campo español, por lo menos en la mitad del país, sobre todo en la mitad sur del país, donde por razones de la concentración de la propiedad había una gran cantidad de jornaleros que estaban prácticamente pues sobreviviendo de mala manera, ¿no? En unas condiciones verdaderamente terribles. Bueno, esto se arrastraba básicamente desde la reforma de Mendizábal, desde la desamortización de Mendizábal, o sea, hacía un siglo justo, donde se había abocado al campo español, pues al nuevo sistema liberal capitalista que había producido, digamos, esas enormes diferencias entre unas capas sociales y otras. Sin duda ninguna, el problema de la tierra fue uno de los problemas básicos a la hora de explicar el desarrollo de la Segunda República y en fin, que se desembocara en una guerra civil, ¿no? Esa situación objetivamente terrible, objetivamente injusta, fue aprovechada por las organizaciones revolucionarias que, lejos de querer remediarla, claro, en la medida además en la que participaban en el gobierno y sostenían al gobierno del Frente Popular, aunque no estuvieran dentro del gobierno, sí lo sostenían con la aritmética parlamentaria, lo que hacían, como digo, es que en vez de solucionar ese problema, lo utilizaban para agitar un proceso revolucionario, como sucedió en este caso, que bueno, de una forma cruel costó la vida a guardias civiles y a jornaleros que fueron engañados por los dirigentes comunistas para la ocupación de tierras. Como este episodio, que es un episodio quizá extremo, se dieron muchos otros en la primavera trágica de aquel 36 y en los comienzos del verano. Precisamente hablando de diputados comunistas, el diputado del Partido Comunista, Mige, es uno de los principales responsables, como hemos dicho antes, de los sucesos de Yeste. ¿Quién es este diputado, Mige? Bueno, Mige es un diputado que ha pasado, digamos, para el gran público un poco como de contrabando, ¿no? Ha sido oscurecido por el brillo de otros diputados más de relumbrón, pero Mige es uno de los grandes diputados comunistas de la Segunda República, sobre todo en esta cuestión agraria. Él es el que engaña a los jornaleros para que vayan contra la Guardia Civil porque les informa de que están desarmados, ¿no? Mige fue director de Mundo Obrero, era un hombre muy disciplinado, es uno de los que se encarga de terminar con la dirección de Bullejos cuando se da el cambio, después de 1932, y entra la nueva dirección del Partido Comunista. Como digo, fue director de Mundo Obrero y luego desempeñó tareas de una gran importancia junto a Jesús Hernández en la propaganda del Partido Comunista durante la Guerra Civil Española.
y siendo, como había sido, diputado por Sevilla. Tiene una gran importancia la tarea de Mige, como digo, porque fue una tarea de agitación enormemente eficaz. En eso los comunistas han sido maestros siempre, la agitación, el agitprop, agitación, movilización, propaganda, eso han sido auténticos maestros. Bien, en un pueblo de Sevilla, Fernando, un delegado gubernativo ha ordenado la detención de 34 patronos por negarse a pagar los jornales que exigían los campesinos que habían invadido previamente sus fincas. ¿Esto era legal? ¿Qué estaba pasando? Bueno, legal desde luego no era. Lo que estaba sucediendo era que las organizaciones anarquistas y socialistas, marxistas en general, habían dado la orden de la ocupación de fincas para agitar en la tierra. Lo que hacían era ocupar una finca, recoger, en fin, el cultivo en cuestión de la finca y auto-otorgarse una serie de salarios que naturalmente ellos imponían y que aspiraban a que el sindicato lo impusiera a los propietarios de la tierra. Lógicamente, esto no era aceptado por los propietarios, que eran libres de contratar la cantidad de jornaleros que creyeran oportuno y pagar los salarios que creían oportuno que estuvieran establecidos. No obstante, no se puede dejar de subrayar la situación en algunos sitios, como digo, de la mitad sur de España, absolutamente mísera. Los campesinos eran propicios a ocupar esa ocupación de fincas pues por razones de su situación. Había muchos que vivían, como decimos, en la miseria más extrema. Pero, lógicamente, desde el punto de vista de la legalidad, y quiero enfatizar esto porque hoy se subraya mucho el aspecto de la legalidad, sobre todo desde determinadas variantes ideológicas, pues hay que decir que desde la legalidad, desde luego, esto no era en absoluto legal. También es cierto que desde el gobierno republicano se insinuaba a los campesinos, a los jornaleros, que se iba a llevar a cabo una profundización de la reforma agraria y que, por tanto, esas tierras, en definitiva, iban a ser suyas. Luego, lo único que esto ha permitido que algunos historiadores hablen, en lugar de un movimiento de ocupación de fincas de carácter revolucionario, de que esos jornaleros, en realidad, lo que estaban haciendo únicamente era adelantarse a las disposiciones gubernamentales, porque estas, en todo caso, iban a llegar. Bueno, esto es evidentemente poco serio desde todo punto de vista, pero sobre todo desde aquellos que rinden culto a la ilegalidad más estricta. Bueno, pues si ese es el prisma bajo el que lo analizamos, desde luego, esto era cualquier cosa menos legal. Ahora, también, digamos que la situación de injusticia era flagrante. Efectivamente, como bien subraya Fernando Paz, la situación del campo en España era absolutamente indigna, la situación de los campesinos, absolutamente indigna, y por eso algunos de aquellos políticos, como José Antonio Primo de Rivera, por ejemplo, no eran partidarios de una reforma agraria, sino de una revolución agraria, que es lo que necesitaba el campo español. Claro, porque en la mitad norte, donde había pequeña propiedad, pues la situación del campo era más o menos aceptable con los problemas conocidos, pero es que en la mitad sur la propiedad estaba muy concentrada y estaba en muy pocas manos. La inmensa mayor parte de quienes se dedicaban a la tierra eran jornaleros, era proletariado agrícola realmente. Era gente enormemente empobrecida, con unas tasas de analfabetismo brutales y con una esperanza de vida ridícula. Muy corta, sí. ¿Por qué arremete, Fernando, la justicia contra la Junta de Renovación Española? Bueno, la costumbre durante la época de la Segunda República, no solamente durante el bienio radical socialista o después del triunfo del Frente Popular de nuevo, sino también durante los años del bienio de derechas, era siempre un poco lo mismo. Cada vez que se producía un altercado o un desorden, lo pagaba el más débil, que además era el enemigo, por decir así, de la República. Le pasó a la Falange sistemáticamente, sí. Cada vez que había incluso asesinatos de miembros de la Falange cometidos en la persona de falangistas, lo que se hacía era cerrar el centro falangista de la localidad. Puede parecer increíble, pero realmente así era. Sí, era. Y muchísimas veces ni siquiera esa medida iba acompañada del cierre de aquel a quien le era imputado el asesinato. O sea que esta era la situación. Lo mismo hacían en la primavera y el verano de 1936 con Renovación Española, entre otras cosas porque la Falange en ese momento tenía clausurados sus centros porque había sido condenada por el gobierno. Estaba actuando en la clandestinidad, podemos decir, en la ilegalidad, aunque con bastante eficacia en algunos aspectos. Bueno, digamos que era la política de los gobiernos de la Segunda República. Suena demasiado cercano eso. Sí, ¿no? Suena muy, muy, muy cercano. Echarle siempre la culpa a la víctima. Estos partidos que eran víctimas de una persecución feroz, fundamentalmente la Falange, por parte de los partidos del Frente Popular, cuando respondían, pues eran ilegalizados, perseguidos, sus líderes encarcelados, pero los que los habían asesinado en la calle contaban con las bendiciones, si no oficiales, sí oficiosas,
del gobierno del Frente Popular, que miraba para otro lado siempre, sistemáticamente. Claro, porque dependían del apoyo parlamentario de socialistas y comunistas. Y entonces el gobierno republicano, a cambio del apoyo, de ese apoyo, dejaba hacer en las calles prácticamente todo lo que quisieran a comunistas y socialistas. Pues nos tenemos que ir, Fernando. Yo les garantizo que Fernando Paz, me consta que es, bueno, pues tiene una gran implantación entre todos ustedes, los seguidores de este espacio, volverá a Noticiario 1936, ya se lo digo yo. A todos ustedes, queridos amigos, muchísimas gracias por su atención y hasta mañana. Adiós.